Bienvenidos al podcast de Vitae-Rec. Yo soy Sonia Blanco. Y yo soy Pablo García. Y hoy te vamos a hablar del mito del ciclismo. ¿Más horas igual a mejor rendimiento? Para resolver esta duda sobre las horas de entrenamiento que necesitas para poder rendir bien, tenemos aquí a Pablo García, experto en ciclismo. Vale, Pablo. Bien, cada vez hay más ciclistas que quieren mejorar su rendimiento, que quieren apuntarse a carreras, que quieren ver cómo mejoran sus vatios, su FTP, pero la gente tiene una vida laboral, una vida familiar y tienen que compaginar todo esto. Entonces muchas veces se encuentran con que no pueden entrenar las horas que ellos consideran que se deben de entrenar para tener un buen rendimiento. ¿Tienes algo que decirles a esas personas? Bueno, lo primero es discernir entre las personas que, porque el ciclismo es su profesión, pueden dedicar muchas horas al entrenamiento y deben dedicárselas porque es su trabajo, y las personas pues que el ciclismo no es su trabajo y tienen a lo mejor otras prioridades por delante y entonces no pueden dedicar tantas horas al entrenamiento con la bicicleta, ¿vale? Aquí entonces tenemos dos casos muy claros y claro, los segundos no se pueden mirar en el espejo de los primeros a la hora de encontrar el mismo rendimiento que un profesional o a la hora de decir que para ser bueno hay que dedicar 20 o 30 horas o picos de 35 horas semanales al entrenamiento entre la bici y el entrenamiento de fuerza y demás, porque claro, si ya tienes que dedicar 35 o 40 horas a tu jornada laboral, pues entonces es difícil que después puedas meter todas esas horas entrenando. Entonces, eso es lo primero que tenemos que discernir. Una vez que tenemos eso, la respuesta es sí, podemos obtener un muy buen rendimiento, evidentemente no un rendimiento de World Tour, pero sí un gran rendimiento dedicando menos de 15 horas a la semana de entrenamiento, e incluso podremos obtener un muy buen rendimiento dedicando menos de 10 horas a la semana al entrenamiento en la bicicleta. Bueno, eso son muy buenas noticias para muchos y para muchas, pero también te quiero hablar de otra cosa, y es el caso contrario, el caso de esas personas que son capaces de sacar bastante tiempo por el tipo de trabajo que tienen, por su disponibilidad de tiempo libre, y entrenan 15 horas a la semana, 18 horas a la semana, pero no mejoran y se encuentran como completamente estancados. ¿Eso a qué se puede deber, teniendo en cuenta todas las horas de entrenamiento que hacen? Pues es verdad que hay mucha gente que puede obtener esas horas de entrenamiento, pues porque trabajan a turnos y a lo mejor hay semanas en las que pueden dedicar muchas horas o todas las semanas pueden dedicárselas, por la razón que sea X, porque están jubilados ya, yo qué sé, con lo que sea. Y entonces pueden dedicar 15, 18 horas a entrenar, 20. Yo he visto casos de ciclistas amateur con 20 horas a la semana y con un rendimiento pues que no te explicas. Dices, si es que solo con las 20 horas a la semana ya tendrías que estar por encima de todo el mundo y no. Claro. Y piensas, bueno, no sé, igual es que esta persona no está dotada genéticamente o qué le pasa, pero no, realmente es que luego, pues cuando te contratan para entrenar y empiezas a ver las cosas, pues entiendes por qué no obtienen ese rendimiento, que bueno, hoy hablaremos un poco de eso, ¿no? Exactamente. Vale, vamos a concretar. Vamos a empezar por el primer caso, lo primero que te comentaba. Imaginamos una persona, bueno, pues que trabaja, como dices tú, sus 40 horas a la semana, que llega a casa, tiene hijos, tiene que llevarlos al colegio, a las extraescolares, que además tiene una cierta fatiga, porque, bueno, al final todas estas actividades que hacemos en el día a día, pues hay días en los que directamente es imposible entrenar, con 8 horas de trabajo, más pues estas obligaciones familiares que se tienen. Y bueno, pues otros días sí que va sacando tiempo, puede conseguir a lo mejor entrenar 3 días a la semana, 2, 3 horas cada día que entrena, pero es todo lo que tiene. Y además, como hablamos, con cierto estrés, cierta fatiga y también ciertos cambios de última hora, que estas cosas son así. Hayas tocado varios palos. Pues Uno. todos esos. Uno. El sujeto trabaja 40 horas a la semana y entonces tiene un tiempo limitado para entrenar.
solo Ujú. por eso. 2, el sujeto trabaja 40 horas a la semana y entonces tiene fatiga. Claro. Porque, bueno, hay trabajos y trabajos, pero cierta fatiga, aunque solo sea por madrugar, para luego ir a una oficina durante 8 horas, ya vas a tener fatiga. Y aquí, claro, si nos miramos en ese espejo de esa gente que puede dedicar 20 o 30 horas a la semana para entrenar, porque no tienen otra cosa que hacer, o bien porque es su trabajo, Claro. lo que tenemos que pensar es que estos sujetos, que es su trabajo, dedican esas horas a entrenar y el resto del día están en horizontal. O la mayor Efectivamente. parte del resto del día están en horizontal. Entonces, dedican esas horas a entrenar y además con una fatiga controlada. Que ahí, bueno, ya podríamos hablar de los recoveries a nivel nutricional y demás, que Ujú. igual, si la gente quiere, pues que nos pida otro podcast sobre recoveries cuando estamos entrenando y lo hacemos. También. Sí, porque creo que Eh, no lo tenemos planificado para esta tanda de podcast. Me parece que no. pero ahí es lo básico. Ujú. Es decir, si no tienes el tiempo necesario para descansar, no puedes entrenar muchas horas. Porque Claro. si no descansas, Entra la fatiga. da igual las horas que entrenes después. Claro. Y luego otro de los palos que has tocado, pues es el de la familia, que puede surgir imprevistos, que a lo mejor pues el niño tiene que ir al médico o que tu pareja pues te ha comprado unas entradas para ir a un concierto y resulta que el concierto es el día antes, es un viernes y tú querías entrenar el sábado y claro, pues tienes que ir, llegas a casa a las 2 de la mañana y al día siguiente quieres entrenar y ahí quien está en tus músculos, la fatiga, la falta de Claro. descanso, etcétera. Y con todos estos palos que has tocado, pues vamos a intentar aquí organizar una respuesta. Para mí, ¿qué es lo más importante en estos casos? Una muy buena planificación de entrenamiento. Evidentemente, si tú no tienes muchas horas, a lo mejor me estás hablando de que puedes hacer entre 6 y 9 horas a la semana. A lo mejor Ujú. la semana que más puedes, porque coincide que hay algún festivo por ahí, puedes meter 10, pero a lo mejor de habitual estás entre 6 y 8 a la semana, porque puedes meter ahí un par de salidas largas el sábado y domingo y luego poder rascar algo por ahí entre semana. Entonces, ¿qué es lo más importante? La planificación. Pero para que haya una buena planificación y que esa planificación se siga teniendo un tiempo tan limitado, que considero que es lo más importante, el objetivo. Tener Ujú. un objetivo. La motivación. La motivación, tener un objetivo bien marcado que se os pueden ocurrir 1000. Puede ser querer bueno, el objetivo, apuntarte a una carrera de máster y poder tener un buen rendimiento, estar ahí con el grupo y conseguir llegar bien. Eh, Puede ser apuntarte a una marcha cicloturista, de estas que son competiciones disfrazadas de marcha cicloturista muchas veces, y querer tener también un buen rendimiento, porque resulta que en parte de esa marcha cicloturista hacen una cronoescalada a no sé dónde o lo que sea. Entonces, tener un objetivo que te ayude a tener una motivación Claro. es lo primero. Si tienes esa motivación y tienes una buena planificación de entrenamiento, ahí ya tenemos la base. Ujú. Vale. Por ejemplo, ¿tú crees que puede alterar mucho el entrenamiento el hecho de que, bueno, pues eso, surjan imprevistos y nos cambien los días en los que pensábamos entrenar o que incluso, como comentas, de repente una semana se vaya todo al traste? Pues tengas, como dijiste tú, al niño malo, que tengo que llevarlo al médico, ¿qué tal? Y al final esa semana resulta que me he quedado entrenando 2 o 3 horas, pero bueno, venía de entrenar bastante y las siguientes voy a entrenar bastante. ¿Puede afectar mucho? No, no pasa nada. O sea, Vale, si tú tienes buena una noticia. buena estructura de entrenamiento y una semana se te va al traste, no pasa nada. Si tienes una muy buena estructura de entrenamiento, lo estás siguiendo y 2 semanas seguidas se te van al traste, bueno, pues ahí tenemos que empezar a jugar. Si ya se te van 3 seguidas al traste, pues ya, pues hombre, tienes una vida un poco complicada para un deporte que exige, bueno, cualquier deporte exige continuidad. Claro. Entonces, ahí es verdad que siempre hay que intentar rascar, aunque la semana esté complicada y demás, pero si es una,
como Ujú. si no tocas la bici, como si haces 0 Em, horas en una semana. ujú. No hay problema. Aparte de que se pueden Eso, hacer no se otra... tira la toalla por No se una tira la... semana Claro, claro, en la claro. que no podemos Claro, entrenar. aparte de que podemos hacer cosas que se pueden hacer prácticamente en cualquier momento, Ujú. que están relacionadas con el entrenamiento de fuerza o mantenimiento de la forma física, etcétera. Si nosotros tenemos esa buena estructura de entrenamiento, esta falta de una semana no pasa nada. Y esa estructura de entrenamiento en este tipo de ciclistas, ¿en qué se tiene que basar? Pues se tiene que basar en tocar zonas de entrenamiento absolutamente antagónicas durante las horas de entrenamiento que tenga ese sujeto a su disposición. Ujú. Y eso puede estar relacionado, por ejemplo, con lo que me comentabas un día del tema de la zona 2, que habían hecho un estudio en el que si entrenabas muchas horas en zona 2 o ciclistas que entrenaban muchas horas en zona 2 no eran necesariamente mejores que los que entrenaban menos horas en zona 2. Me estoy acordando ahora mismo, así, estoy improvisando, no me acuerdo muy bien de cómo era el estudio, pero me ha sonado a que va por ahí. Va por ahí, pero al revés. Ajá. Igual lo he expresado yo al revés de cómo quería expresarlo, a ver. El caso es que la zona 2 es nuestra base. Ujú. Entonces, si tú no entrenas la zona 2, vas a llegar a pocos sitios. Sin base, no llegamos a ningún sitio. Estamos hablando precisamente de que en este tipo de ciclistas, imagínate que pueden meter una media de entre 6 y 9 horas semanales, una media de 7 horas semanales. Estamos hablando de que unas 4 horas y media de esas 7 deberían ser en zona 2. Ajá, vale, vale, vale. Un 60-70% de las horas en zona 2. Y habría alguna zona pues, que no deberíamos de tocar. La zona 3 debería de ser testimonial, por ejemplo, en este tipo de ciclistas, Ujú. salvo en momentos muy puntuales por un evento especial y meter ahí en unas semanas clave, meter algún entrenamiento de zona 2, de zona 3, perdón, para pues acostumbrarse a las sensaciones de un ritmo de carrera, etcétera. Pero no deberíamos de malgastar, teniendo tan pocas horas de entrenamiento, no deberíamos de malgastar horas de entrenamiento en esa zona. Entonces tendríamos que ir, por eso digo, a esas zonas, A los a esas extremos. zonas antagónicas, irnos a la zona 2 y luego irnos a las zonas 4, 5, 6 y depende de qué perfil de ciclista seas, zona 7, pero bueno, ahí ya Esto es es un... como las marchas de los coches, ya hay hasta zona 7. Sí, entonces ese es el caso. El caso es, claro, que tienes pocas horas y necesitas tener una gran motivación Claro, porque una gran parte de esas horas las tienes que pasar eh, con esa sensación de que estás con los amigos de Chanquete rodando tranquilamente en la zona azul, en la zona azul iba a decir, no, de verano azul, en la zona 2. Entonces, claro, hay que pasar muchas horas en la zona 2, mucho porcentaje del tiempo que estás en la bici en la zona 2, pues que a lo mejor no disfrutas tanto de salir, de subir un puerto y apretarte un poquitín, claro. porque como vas en zona 2 todo el tiempo, el 60 o el 70% de las horas, entonces, ¿qué necesitas? Estar enfocado en ese objetivo, tener el objetivo y pensar, yo estoy aquí, me están adelantando en este puerto, porque yo voy en mi zona 2, yo podría ir a este ritmo, pero no voy porque no quiero, porque tengo un Claro. objetivo. De hecho, es verdad que yo la gente que veo que entrenan pocas horas, claro, se calientan y normalmente entrenan mucho en zonas de alta intensidad, porque es como, bueno, pues ya que tengo poco tiempo, pues voy a sacarle provecho y no voy a ir como va pues mi abuelo, ¿no? Pues voy a ir dándole Si caña. realmente estuvieran en las zonas de alta intensidad, 4, 5, 6, vale, Sí, pero no un porcentaje alto del no entrenamiento, un no, porcentaje alto del claro, entrenamiento, pero fisiológicamente es que tampoco podrían estar un porcentaje alto del ya, entrenamiento. Entonces, ¿qué sucede? Que están en la zona 3, claro. En la que les cuesta, pero no tanto. en la que les cuesta, pero pueden mantenerse Ujú, una hora y pico y estar ahí, pim claro. pam, y voy a, pues hoy salgo, venga, que tengo un rato y hago
50 kilómetros a ver qué media saco. Entonces ese ciclista que va a ver qué media saca en una ruta de 2 horas o en una ruta de 3 horas, va a sacar la mejor media posible, está malgastando su tiempo de entrenamiento. Porque va a sacar su mejor media posible y entonces que va a estar mucha parte del entrenamiento en la zona 3. Porque Claro. no podrá estar mucha parte del entrenamiento en la zona 4, porque eso hay un límite fisiológico. Ya ni hablo de la 6 o de la 5. Claro. Entonces, está mucho tiempo en la zona 3 y no está construyendo base Ujú. y tampoco está mejorando su VO2 max o mejorando su potencia aeróbica máxima. Claro, claro, muy interesante. A ver, a mí me lo está pareciendo, ¿eh? Porque yo esto lo controlo bastante menos Y lo y único que muy está bien. haciendo, ¿qué es? Se está fatigando. Claro. Lo único que está haciendo es añadir más fatiga a su fatiga laboral o lo que sea. Y entonces, ¿qué pasa? Que si luego al día siguiente quería meter unas series, pues no las va a meter bien. Claro. Y si quería meter una zona 2, igual acaba metiendo una zona 1 alta Ujú. al día siguiente, porque va con la fatiga de la zona 3 del sábado. Bien. Vale, esto me lleva a pensar que, por ejemplo, nosotros conocemos el caso de ciclistas que directamente sabemos que tienen muy poquitas horas de entrenamiento, ¿vale? Pongo 2 casos específicos. Un ciclista con familia, como estábamos diciendo, muy poquitas horas de entrenamiento, más o menos una media de 6 horas de entrenamiento a la semana, que en 4 meses mejoró un 28% su FTP. Eso es posible, Es porque lo hemos posible, visto. claro, es posible. Evidentemente, si no partes de un FTP de 350 vatios, ¿vale? Sí, claro. Si ya tienes un FTP muy alto, pues esta mejora no es factible. Pero si no tienes un FTP tan alto, sí es factible. Y es factible cumpliendo estas premisas de las que estábamos hablando. Pues metiendo un entrenamiento muy polarizado en esas zonas 2 y 4, 5, 6, pocas veces 7, que eso igual lo vamos a tocar más, esas mejoras neuromusculares con el entrenamiento de fuerza. Pero bueno, también podemos meter zona 7. Y luego, pues, trabajando, aprovechando esas horas de zona 2 para trabajar la técnica de pedaleo, lo que hablábamos en el capítulo sobre la cadencia de pedaleo, Ujú. etcétera. Esas son las cosas que hay que tener en cuenta en este tipo de entrenamientos. Como no podemos meter mucha cantidad, pues ¿qué metemos? Calidad. Ujú. Y entonces tiene que haber unas horas de calidad muy marcadas y luego el resto, zona 2, de forma quirúrgica. Vale, nos queda claro, si tenemos pocas horas para entrenar, hay que hacer un entrenamiento polarizado, como nos has dicho. Pero ahora, cuéntanos, ¿qué pasa con esas personas que entrenan 15 y 20 horas a la semana y no mejoran? Pues casi que hemos hablado de ello ya sin querer, que es mucha gente, y además hablas con ellos y luego, ya no hablando de ellos directamente, sino a veces cuando te comentan, pues vi no sé quién, que fue una media de no sé cuánto, y claro, si tú entrenas muchas horas, pero lo que hablábamos antes, vas a sacar media cada día que entrenas, a fardar de que hiciste no sé qué en Strava, hice no sé qué ruta y mira qué media la hice. Si dedicas tu entrenamiento a eso, eh, la fatiga que te genera ir en esa zona 3 durante mucho tiempo, en ese ritmo de competición durante mucho tiempo, te hace luego no poder meter series de calidad, intervalos de calidad Claro, en tu entrenamiento. Entonces, pues al final lo que sucede es que no mejoras y está bien, vas a poder aguantar un ritmo alto durante mucho tiempo, pero en cuanto en una carrera te metan un latigazo, pues ahí te quedas, porque no has entrenado la calidad. Entonces, para poder estar en esos latigazos, pues hay que entrenar la calidad. Y para poder entrenar bien esa calidad, necesitamos no tener una gran fatiga. Entonces, si me paso claro. el día queriendo hacer medias, pues no voy a poder entrenar bien la calidad porque voy a tener fatiga. Ese es el caso. Y esto pasa muy a menudo con gente que puede sacar horas, que tú dices, joder, con las horas que sacas, ¿cómo puede ser que no seas mejor que este otro que entrena la mitad? Pongamos que, por ejemplo, lo que dices de entrenar las series,
si salen y salen todos los días, si una persona sale 15, 20 horas a la semana, estamos hablando de que igual las salidas son de entre 3 y 5 horas, porque lógicamente hay que entrenar mucho al día para sumar esas horas. Claro, si entrena las series dentro de ese día, va a estar fatigado y entonces no va a poder entrenarlas adecuadamente. Y si el día anterior ha hecho 5 horas o 4 horas y al día siguiente quiere entrenar series y ha estado el día anterior en zona 3, está fatigado para entrenar las series, entiendo eso. Ahí está, claro. Entonces no puede hacer las series. Entonces necesitamos una buena estructura de entrenamiento. A lo mejor me dices que yo puedo salir un día 4 horas, puedo salir otro día 4 horas, porque el fin de semana por la mañana puedo. Entonces hago 4 horas el sábado, 4 el domingo, 8. Y luego pues puedo hacer 2 horas entre semana otro día, 10. Y luego es que me pongo en el rodillo y hago también, llego hasta las 15 horas en el rodillo. Entonces, claro, lo tienes que tener muy bien estructurado. Y a lo mejor pues tienes que aprovechar esos días que puede meter 4 horas para, toda la base se mete en esos días. Y entonces esos días, aunque esté fatigado, está trabajando la base. No hay problema por trabajar la base con fatiga. No tenemos ningún tipo de problema por eso. Y luego, pues meter con los descansos adecuados ese entrenamiento de calidad, ese entrenamiento de series. Incluso si me dices, y nos vamos al caso del sujeto que no tiene muchas horas y tiene que meterlo todo en el mismo día, pues entonces el entrenamiento de calidad lo tendrá que meter sin esa fatiga, cuando no tiene la fatiga. Claro. Luego ya nos metemos en, yo es que tengo una fecha, tengo que ir tal día a tal carrera, pues y es la más importante, es en la que quiero estar a tope, pues bueno, luego ya habría que ver en qué fecha metemos la calidad zona 4, en qué fecha la zona 5, en qué fecha la zona 6, claro. Cómo estructuramos el entrenamiento de fuerza para que las ganancias neuromusculares estén en su mejor momento el día de la carrera. Bueno, eso, claro, eso ya es un química, trabajo de planificación. Eso es la química de la planificación, donde en esta probeta meto esto, en esta otro lo mezclo y ¡zas! Y explota. Ahí es. Pues y el primero en el podio. Y el primero. Y bueno, pues sí, pues no siempre que tenemos muchas horas para entrenar, si no hay una muy buena planificación, pues no se van a aprovechar. Ese es el tema. Estamos hablando de sujetos con 15 horas y yo he tenido los dos encima de la mesa a la vez, con la misma edad, mismo peso, o sea, y con 15 horas rendir el 50% de lo que rinde el que está metiendo 8. Fíjate. Por el aprovechamiento de la planificación de entrenamiento. A colación de lo que acabas de decir, entonces te voy a hacer una pregunta, a ver si hay respuesta para esta pregunta. Si yo tuviera que poner en una balanza una persona que entrena 15 horas a la semana con un entrenamiento no planificado, no tampoco muy bien estructurado, como estamos comentando, o una persona que solo puede entrenar 6 horas a la semana con un entrenamiento bien planificado, ¿qué es mejor? Si es que hay una persona que sea mejor, claro, porque bueno, igual no hay respuesta a esta pregunta tan abstracta. Si el mismo sujeto, siendo exacta, o sea, todas las variables son las mismas, salvo las horas de entrenamiento, probablemente el que está entrenando menos horas, vamos a poner una media de 6, 9, unas 7 horas a la semana, va a tener mejor rendimiento que el que entrena 15 horas y no tiene ningún tipo de planificación, ni de seguimiento, ni nada. Simplemente sale a andar en bici. O sea que, bueno, está claro que la planificación de entrenamiento te va a hacer mejorar, si no, no existiríamos los entrenadores. Así es, efectivamente. Y lo que decíamos, el tema del recovery, el tema de poder utilizar bien la nutrición también es interesante, pero es verdad que no lo abordamos en este podcast porque no da para todo. Pero bueno, es un tema también interesante a tratar porque es algo que yo también trabajo mucho en la gente que viene, que muchas veces se quejan de que tienen una gran fatiga, de que no parece que rindan demasiado. Y bueno, pues te vas encontrando con cosas como eso, sobre entrenamiento, estrés, fatiga, cortisol elevado y todo eso, bueno, pues también hay que trabajar sobre ello, porque estamos hablando de que si habitualmente la gente que no entrena ya está cansada y fatigada, pues una persona
que no hace simplemente un entrenamiento recreativo de 2 horas semanales en el gimnasio, sino que se mete una buena tunda encima de una bici, pues está claro que necesita tener en cuenta reponer todo lo que tiene que reponer, todo lo que está gastando. Y no solo reponer, si es que tenemos tema aquí con todo lo del recovery, porque claro, ahora vemos que con nutrición, todo lo que dice, que si el liquidito rojo que se toman al acabar una etapa, ¿cuándo hay que tomarlo? Igual no hay que tomarlo siempre. Claro. Que si meterse en una piscina o en un cubo Agua en un fría. caldero con hielos, pues no siempre hay que hacerlo. Es que a lo mejor Claro. resulta que el entrenamiento que yo te he puesto hoy no le viene bien acabar con un caldero de agua fría. Claro, porque ellos lo hacen en determinados Entonces, momentos y con un objetivo. Luego, las wearables, ¿qué podemos llevar encima que nos ayuda a ver si nuestro rendimiento está siendo bueno, si nuestro recovery está siendo bueno? Es que ahí hay variables a tutipleni. Podemos hablar de elementos para generar un buen recovery. ¿Cuándo utilizar esos elementos para generar un buen recovery? ¿Qué elementos utilizar para ver si el recovery está siendo bueno? ¿Qué elementos utilizar para ver si el entrenamiento está surtiendo el efecto? ¿Qué elementos utilizar para ayudar todavía a que el recovery sea un 1, un 2 o un 3% mejor? Y Claro. entonces al día siguiente rendir mejor. Si tenéis alguna idea, nos la ponéis ahí en los comentarios y nos escribís un Por email, Instagram claro, o por WhatsApp y nos decís, tía, pues esto puede ser interesante, lo de, fíjate, he oído que no sé qué, pues nos lo ponéis Eso es. porque al final todos estos detallitos nosotros los vamos trabajando con los ciclistas, les dices, oye, mira, pues en esta salida de hoy tienes que respirar de esta manera en vez de respirar de esta otra. Y luego valoramos el rendimiento con estas situaciones. Entonces, el tema de las horas de entrenamiento se puede optimizar al máximo. 7, 6 horas de entrenamiento las optimizamos al máximo, optimizamos el recovery al máximo, optimizamos los intervalos de calidad al máximo y puedes estar con los de arriba en este tipo de pruebas de las que estamos hablando. Claro, con 6 horas no te vas a ir al Tour de Francia, pero bueno, imaginaos, si estás en ese caso de que resulta que quieres pegar el salto y demás, estás cerca de irte a medirte con un pelotón profesional o semiprofesional, pues imaginaos estas ayudas y estas buenas planificaciones lo que pueden suponer en ese tipo de sujetos. Pues no te vas al Tour de Francia, pero te vas a dejar cao a tus amigos en el Tourmalet. También puede ser. Hay gente que le motiva mucho. Pues iba a hacer un resumen, pero ya lo has hecho tú. Así que nada, nos despedimos y os vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.